hermano y hermana en Cristo. Vamos a escuchar el Evangelio de este domingo, 1 de agosto. Está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Entonces la gente le preguntó a Jesús: «¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo». Jesús le respondió: «Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este discurso, así llamado del pan de vida, podemos descubrir muchas verdades acerca de Dios y de su relación con su pueblo. La primera cosa que me viene en mente es ese cuidado, esa atención que Dios tiene por alimentar a su pueblo. Ciertamente a Dios le importamos no como si fuéramos almas en esta tierra, sino como lo que somos: personas, hijos suyos, seres humanos con distintas necesidades físicas y espirituales. Dios lo sabe bien. Nosotros a veces solamente miramos las necesidades que tenemos en lo corporal y buscamos de saciar, que si tenemos hambre, ¿verdad?, de alimento, vamos y preparamos, compramos, producimos, ¿verdad? Y pareciera que toda la actividad del hombre gira en torno a esto, en buscar la manera de que tengamos todos el alimento. Además de las injusticias en las que se ve envuelto el mundo también por esta actividad. Pero quiero que nos fijemos en esa atención, en ese cuidado que Dios tiene por nosotros. Necesitamos el pan material y nos ha dado todo lo necesario. Ha creado la tierra, el mundo, ¿verdad?, todos los elementos, todo lo que hay, todo lo que existe, y todo lo ha puesto en nuestras manos para que lo trabajemos, y nos ha dado esa capacidad de transformar las cosas que Él ha creado. Por esa parte, no nos hace falta lo necesario para vivir. Y de hecho, si a algún ser humano le hace falta el alimento, no es porque Dios no haya provisto, ¿verdad?, de bienes al mundo para todos, sino más bien por la injusticia, el egoísmo de algunos hombres. Y por otro lado, también la obra de la salvación que Dios ha ido realizando, la historia de la salvación a lo largo del tiempo, muestra que Dios se preocupa por su pueblo porque lo ama, que nos ha escogido y por lo tanto no abandonará la planta que Él mismo ha sembrado. En cuanto a las necesidades espirituales, ¿verdad?, no materiales que tenemos los seres humanos, podemos nombrar muchas, ¿verdad? El deseo de felicidad, el deseo de permanecer, el deseo de plenitud, el deseo de alegría, de paz, de amor, de estabilidad, de concordia, etc. El ser humano busca cómo saciar también esas necesidades que experimenta dentro de sí. Todos experimentamos estas necesidades, pero lo que pasa es que a veces queremos saciar con las cosas materiales el hambre espiritual de las cosas del espíritu humano que sentimos, y eso no va a ser nunca posible. Así como no podemos saciar el hambre física con una lectura espiritual, tampoco podemos saciar el hambre espiritual con las cosas materiales, llámese dinero, éxito, alimento, cosas, etc. Dios ha preparado este manjar para sus hijos,
que es la persona de Jesucristo. Es a Él a quien recibimos cuando comulgamos, cuando leemos la palabra, cuando hacemos oración, cuando nos dirigimos a Dios. Dios nos da del Espíritu de Cristo, nos da su misma persona, porque solamente Jesús es aquel que puede saciar toda hambre. Él es el verdadero pan del cielo. Podemos preguntarnos, yo, esa hambre que experimento porque soy un ser humano, un hombre, una mujer, ¿con qué la estoy saciando? ¿Estoy realmente saciando como corresponde? ¿O estoy simplemente buscando de llenar un vacío a como de lugar? Otro ejemplo, ¿verdad? Así como cuando comemos alimentos que llamamos chatarra, aunque nos sentimos llenos, en realidad no nos están alimentando. Necesitamos otro tipo de alimento que nos den proteínas, vitaminas, etc. Lo mismo pasa, ¿verdad?, en el ámbito espiritual. Pasa que nos llenamos de tantas cosas, creemos estar saciados, sentirnos saciados, pero no es así. Y llegará un momento en nuestra vida que nos daremos cuenta, así como cuando si hemos comido mucho alimento chatarra, llegará un momento en que nuestro cuerpo comenzará a mostrar las deficiencias por no haber recibido los nutrientes que necesita. Lo mismo en la vida espiritual. Si no recibo la palabra de Dios, si no recibo en mi vida los sacramentos, si no busco entablar esa relación personal con Dios, si no busco las respuestas a esas preguntas profundas que todos tenemos, llegará un momento en que me daré cuenta que me he llenado con pura basura y que las respuestas que me he dado hasta ahora en realidad no me han saciado. Jesucristo nos promete que Él es nuestra saciedad, Él es el alimento que dura para la vida eterna, el que nos dará una vida no solamente aquí en esta tierra, sino que hará que vivamos para siempre. Los personajes del Evangelio, ¿verdad?, la multitud, buscaba a Jesús por sus milagros, que podemos comparar a ese alimento que en realidad no es el verdadero, es solamente el signo que nos debe llevar y conducir hacia una fe más madura, hacia una fe plena en Jesús. Dios conoce nuestra humanidad y pedagógicamente nos va acercando hacia sí, nos va atrayendo, ¿verdad?, nos va seduciendo, para que una vez que vayamos creciendo poco a poco, nos vaya dando Él también alimento cada vez más sólido, que nosotros mismos podamos soportar y se conviertan en alimento que aprovechemos en nuestra propia vida. Querido hermano y hermana, para no nos quedemos en ese punto inicial de nuestra fe, donde le seguimos pidiendo a Dios que haga algo para que yo crea en Él, cuando lo que hoy te está pidiendo es que te fíes de Él y que comiences a seguirlo como discípulo suyo. Él ya te ha mostrado a través de muchas ocasiones lo que Él es capaz de hacer. Ahora lo que nos pide es confianza, ¿verdad? Confiemos en aquel que nos ha llamado y que nunca nos va a abandonar en esta tierra, porque Él sabe bien lo que necesitamos, material o espiritual, y Él tiene la respuesta para cada necesidad de nuestra vida. Y hablando del sacramento de la Eucaristía, para el pan del cielo que es Jesús también, pues no podemos dejar de darnos cuenta que a veces lo hemos convertido no en la fuente que me sacia, sino más bien en algo de lo cual tener miedo como un amuleto. Estamos más preocupados por limpiarnos para creer que somos dignos de recibir el alimento del pan de vida y no nos damos cuenta que solamente si nos acercamos a Jesucristo y descubrimos su amistad y su palabra que tiene para nosotros, es entonces que Él obrará su purificación, porque puro no es aquel que se purifica a sí mismo, sino aquel que vive apegado, ¿verdad?, que vive en íntima comunión con aquel que es la fuente de la salvación, la fuente de toda pureza, la fuente de la santidad que es Jesús. Pidamos a Dios que siempre sepamos reconocer el verdadero alimento que es su Hijo Jesucristo, el verdadero pan del cielo, y que nunca rehusemos recibirlo, porque sin Él nos estaremos alejando de la fuente de la vida y moriremos. Paz y bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana.